Hay en el mapa de Rusia un territorio al que no se puede llegar en coche, en absoluto, no por ningún camino, porque no existe carretera que conduzca allí. La península de Kamchatka está aislada del continente como si la naturaleza hubiera decidido esconder este lugar del resto del mundo y se hubiera olvidado de ponerle una entrada. Kamchatka se extiende de norte a sur aproximadamente 1.200 kilómetros. En superficie es comparable a toda Japón o al estado de California. Y sin embargo, la abrumadora mayoría de las personas que viven en Rusia nunca han estado allí y probablemente nunca lo estarán. No porque no quieran, sino porque llegar allí solo es posible en avión o por mar, y el billete de ida cuesta como si volaras a otro continente. Técnicamente sí vuelas a otro continente, aunque formalmente siga siendo tu país. Pero lo que realmente es importante entender sobre Kamchatka es que no es solo un remoto trozo de tierra. Es un lugar donde la tierra sigue construyéndose a sí misma. Justo ahora, mientras escuchas esto, bajo la península ocurre un proceso que los geólogos llaman subducción. Una enorme placa del Pacífico, un trozo de la corteza terrestre del tamaño de la mitad del planeta, se desliza lentamente, a unos pocos centímetros por año, bajo la placa de Ojotsk. Kamchatka se encuentra exactamente en el lugar donde una placa se introduce debajo de la otra. Y el resultado de esta colisión emerge de la Tierra en forma de aproximadamente 160 volcanes, de los cuales 29 se consideran activos en este momento. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dale like, para que quede claro qué significa activos. El volcán Tolbachik comenzó una erupción fisural en 2012, que continuó casi hasta finales de 2013. La lava fluyó por la tierra durante decenas de kilómetros, quemando bosques, cubriendo senderos, transformando el paisaje. Donde antes había árboles, ahora yace roca negra solidificada. Y esto no es un evento de un libro de texto. Ocurrió hace poco más de 10 años, y las huellas son visibles hasta hoy. La tierra allí es literalmente más joven que la mayoría de las personas que ven este video. El clima de Kamchatka opera bajo sus propias reglas, y estas reglas son estrictas. La temperatura media anual en la mayor parte de la península es bajo cero. Esto significa que si tomas todos los días del año y promedias la temperatura, el resultado será negativo. En la costa este, durante el invierno, caen hasta 6 metros de nieve. No centímetros, sino metros. 6 metros son como un edificio de 2 plantas. El viento en áreas abiertas alcanza fuerza de huracán y lleva la nieve horizontalmente, así que a veces es difícil saber si la nieve cae desde arriba o vuela hacia ti desde un lado. Y en medio de todo este frío, viento y roca volcánica, existe uno de los lugares más increíbles del planeta, el Valle de los Géiseres. Fue descubierto en 1941 por la geóloga Tatiana Ustinova, y esto, por cierto, es una historia aparte, porque encontró el valle a pie, en tiempos de guerra, sin mapas satelitales, sin drones, sin ninguna tecnología. Simplemente caminaba por un arroyo y se topó con un lugar donde el agua hirviente y el vapor brotan de la tierra a intervalos regulares. El Valle de los Géiseres en Kamchatka es el segundo campo de géiseres más grande del mundo, después de Yellowstone en Estados Unidos. Alrededor de 20 géiseres grandes funcionan allí con intervalos regulares, cada uno con su propio horario. Uno erupciona una vez por hora, otro una vez cada 4 horas, otro una vez al día. Y cada vez es una columna de agua y vapor de varios metros de altura, a veces de varias decenas de metros, que brota de la tierra con un estruendo que se escucha a 1 kilómetro de distancia. En 2007 ocurrió una catástrofe. Un deslizamiento de tierra poderoso cayó sobre parte del valle y sepultó bajo toneladas de barro y piedra varios géiseres. Parecía que estaban perdidos para siempre, pero pasó el tiempo y algunos de ellos lograron abrirse camino de nuevo. A través de las piedras, a través del barro, a través de metros de roca, el agua caliente encontró un nuevo camino hacia arriba. Al leer sobre esto, es difícil no empezar a considerar a estos géiseres como algo vivo, aunque técnicamente son solo agua y presión. ¿Sabes qué une todos estos hechos? Volcanes, géiseres, nieve, viento, aislamiento. Todos crean un lugar donde la vida no existe gracias a condiciones cómodas, sino a pesar de ellas. Kamchatka es un territorio que pone a prueba todo lo vivo cada día. Y la vida pasa esta prueba,
y en escalas que son difíciles de imaginar desde un apartamento en Moscú o una oficina en Novosibirsk. En Kamchatka hay más de 14.000 ríos. 14.000 no es un error tipográfico. Estos ríos llevan agua de glaciares y lagos de montaña hacia el océano, y cada uno de ellos es una arteria por la que pulsa la vida de la península. El agua aquí no es solo un recurso. El agua es un sistema de transporte, una cafetería, una sala de partos y un cementerio al mismo tiempo. Todo lo más importante que ocurre en Kamchatka sucede en el agua o cerca de ella. Y para entender por qué es así, hay que conocer a un animal en particular. No al oso, de ese hablaremos más tarde, sino al pez. Al pez más común, aparentemente, que has visto en la tienda y quizás has comido en la cena. Al salmón. Pero común es la última palabra que deberías usar al hablar del salmón del Pacífico. Porque lo que este pez hace cada año en los ríos de Kamchatka, en términos de dramatismo, complejidad biológica e impacto en todo lo que lo rodea, solo puede ser superado por lo que hacen los propios volcanes. El salmón es el motor que hace funcionar todo el ecosistema de la península, y sin él, Kamchatka sería un lugar completamente diferente. Y mientras tanto, detente en este pensamiento. En algún lugar en el borde de un enorme continente existe un territorio del tamaño de un país entero, al que no se puede construir una carretera, donde el agua hirviente brota de la tierra, donde los volcanes transforman el paisaje cada pocos años y donde en invierno cae tanta nieve que cubre las casas hasta el techo. Y este territorio no es un desierto muerto, está lleno de vida, porque a través de él fluyen 14.000 ríos, y por estos ríos cada año llega el pez que activa uno de los mecanismos biológicos más complejos y hermosos del planeta. Kamchatka es un lugar donde el fuego se encuentra con el agua, donde el hielo coexiste con el agua hirviendo, y donde la vida ha encontrado la manera no solo de sobrevivir, sino de prosperar en condiciones que, según cualquier lógica, deberían haberla destruido. Y lo más sorprendente es que este mecanismo ha estado funcionando durante miles de años sin la intervención humana. La única pregunta es cuánto tiempo podrá seguir funcionando, ahora que el ser humano finalmente ha llegado aquí. En Kamchatka hay un río que lleva el mismo nombre que la península, el río Kamchatka. Se extiende por 758 kilómetros a través de toda la península, desde las cordilleras centrales hasta la costa, y es tan grande que se puede navegar en barco durante varios días sin ver a una sola persona. Pero este río no es ni siquiera lo más interesante. En el sur de la península hay un lago Kuril, y este es uno de los principales lugares del planeta donde ocurre un evento del que la mayoría de las personas sabe muy poco. Cada año, en este lago y en los ríos que desembocan en él, hasta 6 millones de salmones entran para desovar. 6 millones de peces en un solo lugar es un espectáculo que cambia la expresión de las personas que lo han visto en persona cuando comienzan a contar. El agua en los ríos se vuelve roja por la densidad de los cuerpos de los peces, no rosa, no naranja, sino roja, porque el salmón cambia de color de plateado a rojo brillante en el momento del desove, y cuando millones de estos peces se apiñan en el cauce del río, el río deja de parecer un río. En Kamchatka habitan los 6 tipos de salmón del Pacífico: el salmón rojo, el salmón cojo, el salmón rosa, el salmón chinook, el salmón queta y el salmón de río. 6 especies es el conjunto completo, y no hay ningún otro lugar en el mundo donde los 6 estén presentes al mismo tiempo en tales cantidades. El salmón chinook es el más grande de ellos, con individuos que alcanzan hasta 45 kilogramos, que es el tamaño de un perro grande. El salmón rosa es el más pequeño y el más numeroso, y también es el más rápido en términos de ciclo de vida. Y aquí es donde comienza lo más asombroso, lo que vale la pena contar en esta historia. Cada salmón nace en agua dulce, en un río o arroyo. Luego, después de unos meses o años, dependiendo de la especie, se va al océano. El salmón rosa se va y regresa en un año. El salmón rojo vive en el océano de 3 a 5 años. El salmón chinook puede vagar por el océano Pacífico hasta 7 años, ganando peso y alimentándose de presas marinas. Y luego, cuando llega el momento, cada pez da la vuelta y nada de regreso. No a cualquier río al azar, sino al mismo donde nació. Los científicos aún discuten cómo exactamente el salmón encuentra el camino a casa a través de miles de kilómetros de océano abierto.
Una de las principales hipótesis es que se orienta por el campo magnético de la Tierra a grandes distancias, y al acercarse a su río natal, el sentido del olfato se activa y el pez literalmente huele el agua en la que nació. El olor de un arroyo específico, de un lecho rocoso concreto, de una composición mineral particular en el suelo. Algunas especies recorren hasta 1500 kilómetros río arriba, contra la corriente, a través de rápidos, a través de cascadas, sin comida, porque en agua dulce el salmón deja de alimentarse, por completo. Desde el momento en que el pez entra en el río, vive exclusivamente de las reservas de grasa y proteína acumuladas en el océano, y estas reservas se agotan con cada kilómetro. Pero renunciar a la comida no es lo más aterrador que le sucede al cuerpo del salmón durante la migración de desove. Cuando el pez pasa de agua salada a agua dulce, su organismo cambia a un modo que, en esencia, es una autodestrucción controlada. Los riñones comienzan a funcionar al revés. En lugar de eliminar el exceso de sal, comienzan a retenerla. El nivel de cortisol en la sangre, la hormona del estrés, se dispara decenas de veces. Y este cortisol hace con el pez lo mismo que hace con cualquier organismo vivo, solo que a un ritmo acelerado. Activa el programa de envejecimiento. El sistema inmunológico colapsa, los huesos se debilitan, las mandíbulas de los machos se deforman hasta el punto de no ser reconocibles, aparece una joroba en la espalda, la piel se cubre de manchas blanquecinas, un hongo que devora el tejido vivo, y el organismo del pez ya no puede combatirlo. El salmón, que entra al río como un fuerte depredador plateado, se convierte en un ser desfigurado y en descomposición que se sostiene en pie, más bien en aletas, únicamente gracias a un programa biológico tan profundamente arraigado que ni siquiera su propio cuerpo en descomposición puede cancelarlo. La hembra excava con su cola un nido en la grava del fondo del río, pone los huevos, el macho los fertiliza y en los días siguientes ambos mueren. No algunos, todos. Cada salmón del Pacífico desova exactamente una vez en su vida y muere después de eso. No es una casualidad, no es una enfermedad ni una triste coincidencia. Es un plan biológico perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución, y este plan tiene un significado muy concreto. Aquí está. Una tonelada de salmón muerto aporta al suelo aproximadamente 130 kilogramos de nitrógeno y 20 kilogramos de fósforo. No son cifras abstractas, son fertilizantes. Fertilizantes oceánicos que el pez ha acumulado en su cuerpo durante años, alimentándose en las aguas más productivas del planeta y que ahora entrega a la Tierra. Cada pez muerto es un paquete de nutrientes entregado desde el océano a las profundidades del continente, a cientos, a veces más de 1000 kilómetros de la costa. Científicos de la Universidad de Washington realizaron un estudio que merece ser conocido por todos. Mediante análisis isotópico, un método que permite determinar de dónde proviene un átomo específico de nitrógeno, descubrieron que los árboles que crecen a lo largo de los ríos de desove obtienen hasta una cuarta parte de su nitrógeno del océano, no del suelo, no de la lluvia, del océano, a través de los cuerpos de los peces muertos. Un abeto que crece a 100 metros del río en Kamchatka recibe nitrógeno que el pez recolectó en algún lugar cerca de la costa de Japón o en la zona de las islas Aleutianas. El árbol crece gracias al pez. Si te parece que esto suena fantástico, es porque la naturaleza a veces es más asombrosa que cualquier guión. Pero hay un problema. El pez muere en el agua. Los nutrientes en su cuerpo están en el río, y los árboles crecen en la orilla. ¿Cómo llegan el nitrógeno y el fósforo del agua al suelo? La corriente puede llevar parte de la materia orgánica a la orilla durante las inundaciones, pero eso no es suficiente para explicar los volúmenes de transferencia que los científicos han registrado. Se necesita alguien que saque el pez del agua y lo lleve al bosque. Y ese alguien en Kamchatka existe. Es grande, tiene hambre, y hay muchos de ellos. En Kamchatka viven entre 15 y 20 mil osos pardos, y toda su vida gira en torno al mismo salmón que sostiene la vida de todo el ecosistema. El oso es el último eslabón en la cadena que comienza en el fondo del Océano Pacífico y termina en las copas de los árboles. Sin el oso, la cadena se rompe y el bosque a lo largo de los ríos comienza a pasar hambre. Pero el oso no es solo un transportador de peces del agua al bosque. Es un animal complejo, inteligente y en muchos aspectos incomprendido, que merece una conversación aparte.
Su fisiología rompe las reglas que la biología consideraba universales. Su vida social en los lugares de pesca se asemeja a un pequeño estado con su propia jerarquía, sus alianzas y sus conflictos. Y su papel en el ecosistema es tan grande que los científicos utilizan en serio la palabra ingeniero cuando hablan de su influencia en el paisaje. De esto hablaremos más adelante, pero por ahora solo piensa en esto. El pez nace en un arroyo, se va al océano durante años, nada miles de kilómetros, encuentra el camino de regreso por el olor del agua, asciende por los ríos, destruyendo su propio cuerpo, desova y muere, y lo hace todo con un propósito. Su muerte alimenta el río, la orilla, el bosque y cada animal que vive cerca. No es una tragedia, es una cinta transportadora que funciona a la perfección, en la que la muerte no es el final, sino el combustible para el siguiente ciclo de vida. Y esta cinta transportadora sigue funcionando. La única pregunta es quién la mantiene en el extremo de Kamchatka. En Kamchatka viven entre 15 y 20,000 osos pardos. Esta es una de las poblaciones más densas de osos pardos en el planeta, y cuando te encuentras en esos lugares no lo entiendes por estadísticas, sino por la sensación de que alguien te está observando constantemente, porque lo más probable, así es, el oso te ve antes de que tú lo veas, te escucha antes de que tú lo escuches y te huele a kilómetros antes de que tú siquiera sospeches de su existencia. No es una exageración, el sentido del olfato del oso pardo es miles de veces más agudo que el humano. El oso pardo de Kamchatka es más pequeño que su pariente más cercano de la isla Kodiak en Alaska, pero más grande que la mayoría de los otros osos pardos en el mundo. Un macho adulto pesa en promedio entre 350 y 450 kilogramos, aunque hay algunos más pesados. Para comparación, ese es el peso de una motocicleta pequeña con sidecar, solo que esta motocicleta puede correr a una velocidad de 50 kilómetros por hora, escalar pendientes y atrapar peces con sus patas desnudas, más bien con sus patas y dientes. Pero antes de hablar sobre cómo el oso atrapa peces, vale la pena contar qué hace cuando no hay peces. Porque 6 meses al año el oso de Kamchatka pasa en su cueva, y lo que sucede con su cuerpo durante este tiempo rompe algunas reglas básicas de la biología. Cuando el oso entra en hibernación, su ritmo cardíaco disminuye de 40 a 50 latidos por minuto a 8 o 10. La temperatura de su cuerpo baja, pero no tanto como se podría esperar, solo unos pocos grados. No es un sueño profundo como el que tienen las marmotas o los erizos, cuando el organismo prácticamente se detiene. El oso se encuentra en un estado que se asemeja más a un sueño muy profundo y muy largo, del cual puede despertarse en cuestión de minutos si algo lo perturba. Y entrar en la cueva de un oso que ha despertado es uno de los peores eventos que pueden sucederle a un ser humano en la naturaleza. Pero lo que es realmente sorprendente es que durante los 6 meses de hibernación, el oso no va al baño ni una sola vez. Ni una sola vez. Sus riñones procesan completamente la urea, un producto de desecho de las proteínas que en cualquier otro mamífero es tóxico, de vuelta a proteína. El oso literalmente recicla sus propios desechos en material de construcción para sus músculos. Cualquier otro animal, incluido el ser humano, moriría por envenenamiento de urea en cuestión de días si los riñones dejaran de eliminarla. Pero el oso lo hace durante 6 meses seguidos y sale de su cueva en primavera, hambriento pero vivo. Este mecanismo es tan único que actualmente lo estudian médicos que trabajan con pacientes que sufren insuficiencia renal. Si logran entender cómo el organismo del oso recicla la urea de vuelta a proteína útil, esto podría cambiar el enfoque del tratamiento de enfermedades renales en humanos. El oso que hiberna en su cueva en Kamchatka podría llevar en su cuerpo la respuesta a una pregunta que la medicina ha intentado resolver durante décadas. Pero la hibernación termina y comienza la temporada por la que vale la pena contar esta historia. El salmón va a los ríos y los osos se reúnen junto al agua. En el lago Kuril, el mismo al que cada año llegan hasta 6 millones de salmones, pueden pescar hasta 70 osos al mismo tiempo. 70 osos en un solo lugar. Cada uno pesa varios cientos de kilogramos, cada uno está hambriento después del invierno y cada uno necesita pescado. Es lógico suponer que esto termina en caos y peleas constantes, pero la realidad es más interesante. El fotógrafo japonés Shinichi Murata pasó varias temporadas consecutivas en Kamchatka observando a los osos en el lago Kuril,
y lo que documentó cambió la percepción estándar sobre estos animales. Los osos en el lago se reconocen entre sí. No solo se diferencian, se reconocen y recuerdan durante años. Existe un sistema de relaciones estable entre ellos, con machos dominantes, subordinados y neutrales. Y este sistema no requiere confirmación diaria a través de peleas y conflictos. Un gran macho ocupa el mejor lugar en el río, y los demás osos no disputan ese lugar, no porque tengan miedo en ese momento, sino porque recuerdan el resultado de la confrontación del año anterior. No es una manada con un líder. Es más bien una comunidad con un sistema de reputación, donde cada uno sabe con quién es mejor no meterse y con quién se puede pescar cerca. Las hembras con crías se mantienen al margen y más cerca de la periferia, porque los machos grandes representan un peligro para los cachorros. Los machos jóvenes intentan encontrar lugares libres en el río y a veces reciben una paliza de los mayores por haberse metido donde no debían. Pero en general, el sistema funciona, y 70 osos logran pescar juntos sin convertir la orilla del lago en un campo de batalla permanente. La técnica de pesca es un tema aparte y muestra que los osos no simplemente atrapan peces al azar. En el lago Kuril, donde el agua es profunda y el salmón nada bajo la superficie, los osos se sumergen tras él. Sumergen completamente la cabeza bajo el agua. A veces se sumergen tanto que solo queda visible la joroba de su espalda y atrapan el pescado a ciegas con las patas y la boca. En los umbrales del río o cernalla, donde el agua es poco profunda y rápida, utilizan otra técnica. Se colocan en la corriente y atrapan el salmón en el aire cuando salta sobre un obstáculo. Investigaciones han demostrado que un oso experimentado, en medio del paso del salmón, puede atrapar hasta 30 peces por hora. 30 peces en una hora. Eso es un pez cada 2 minutos. Y cuando ves esto en video, no parece una caza, sino un trabajo en una línea de producción. El oso está de pie, el pez salta, el oso atrapa, el oso come. O no come, porque esto es lo más importante para el ecosistema. Cuando hay muchos peces, el oso comienza a ser selectivo. Se come las partes más calóricas, el cerebro y las huevas, y deja el resto del cuerpo en la orilla. Y este momento es clave para todo el bosque alrededor del río. El oso lleva el pescado capturado en promedio de 50 a 100 metros del agua, a veces más lejos. Lo come en el bosque, en los arbustos, en el claro, y deja lo que no se comió. Restos, huesos, piel, vísceras, todo queda en el suelo y comienza a descomponerse. En un radio de esta zona, de 50 a 100 metros de la orilla, el contenido de nitrógeno en el suelo es de 3 a 4 veces más alto que más lejos del río. Los árboles en esta zona crecen más rápido, su follaje es más denso y su sistema de raíces es más fuerte. Y esto no es una coincidencia, es el resultado directo de que el oso actúa como un mensajero entre el océano y el bosque. Pero el oso no es el único mensajero. En la cadena de reciclaje de la materia orgánica del salmón participan decenas de especies animales. Las águilas pescadoras, enormes aves rapaces con una envergadura de más de 2 metros, invernan en Kamchatka en números de hasta 2000 individuos, y todos se alimentan de los restos del salmón. Las zorros arrastran trozos de pescado a sus madrigueras. Las martas, los cuervos, las gaviotas, todos obtienen su parte. Y lo que queda después de todos es para cientos de especies de insectos y bacterias que descomponen la materia orgánica hasta convertirla en alimento para el suelo. Los científicos han realizado un análisis isotópico del follaje de los árboles que crecen a diferentes distancias de los ríos de desove y han encontrado trazas de nitrógeno marino, el mismo que el salmón trajo del océano, incluso en árboles que están a 1 kilómetro de la fuente de agua más cercana. A 1 kilómetro. El pez no llegó allí. El oso no llevó el pez allí, pero el águila que recogió un trozo de salmón del río y voló con él a un árbol, o la zorra que arrastró la cabeza del pez a su madriguera en el interior del bosque, completaron el trabajo. El nitrógeno oceánico llegó a los árboles más lejanos a través de decenas de patas, picos y mandíbulas. Así es como funciona. El océano alimenta al pez. El pez lleva el océano al río. El oso lleva el pez del río al bosque. Las aves y los animales distribuyen los restos aún más lejos. Los insectos y las bacterias integran todo esto en el suelo. El suelo alimenta a los árboles. Los árboles estabilizan las orillas de los ríos. Los ríos dan hogar a la próxima generación de salmón.
y el ciclo se repite, cada año, durante miles de años. No es solo un bonito esquema de un libro de ecología, es un mecanismo funcional en el que cada parte depende de cada otra, y si se quita siquiera una, el pez, el oso, el bosque, el río, todo comienza a desmoronarse. Y precisamente a esto estamos arriesgándonos ahora. En 3 partes consecutivas hemos hablado sobre cómo funciona todo esto. Los volcanes construyen el paisaje, los ríos llevan agua, el salmón trae el océano a la tierra, el oso distribuye el pez por el bosque estabiliza las orillas de los ríos reciben la próxima generación de salmón. El ciclo está cerrado y ha estado funcionando durante miles de años sin interrupciones. Pero ahora ha llegado el momento de hablar sobre lo que puede detener este ciclo. Y aquí el tono de la conversación cambia, porque las amenazas no son teóricas ni distantes. Ya están aquí. La primera y más amplia amenaza es el cambio climático, y en Kamchatka se manifiesta no en forma de gráficos abstractos, sino en cosas muy concretas que se pueden medir y tocar. Según los datos de las estaciones hidrometeorológicas rusas que han estado operando en la península durante décadas, la temperatura media en Kamchatka ha aumentado aproximadamente 1,5 grados en los últimos 50 años. 1,5 grados suena como una tontería, ni siquiera sentirías esa diferencia al salir por la mañana. Pero para un ecosistema que ha estado adaptado a un rango de temperatura específico durante milenios, 1,5 grados es como mover la manecilla del reloj media hora en toda la ciudad y esperar que los trenes lleguen a tiempo. Los glaciares de Kamchatka han perdido alrededor del 20% de su superficie desde los años 50 del siglo pasado. 20% en 70 años significa que el hielo que se ha acumulado durante siglos se está derritiendo más rápido de lo que puede formarse. Los glaciares alimentan los ríos reciben al salmón, el salmón alimenta todo a su alrededor. Si los glaciares continúan disminuyendo, los ríos se volverán más superficiales y algunos lugares de desove dejarán de funcionar. No todos, no de inmediato, pero el proceso ya está en marcha. También hay un mecanismo más sutil que es más difícil de notar, pero que puede causar más daño que el descenso de los ríos. El calentamiento del agua desplaza los tiempos del paso de desove. El salmón se ha acostumbrado a llegar en una ventana específica, digamos, en julio o agosto, dependiendo de la especie y del río en particular. La osa con sus crías se ha acostumbrado a llegar a este río al mismo tiempo, porque así lo hizo su madre y la madre de su madre. Y así sucesivamente durante miles de generaciones. Pero si el agua se calienta, el salmón puede llegar antes o después. Y si la osa con sus 2 ositos hambrientos llega al río a la hora acostumbrada, pero el salmón ya pasó hace 2 semanas, o aún no ha llegado y vendrá en 3 semanas, los cachorros no obtienen alimento en el momento crítico que lo necesitan. No es una catástrofe de Hollywood con tsunamis y explosiones. Es un pequeño fallo en el horario que mata de manera silenciosa, poco a poco, un osito por temporada, una familia por generación. La segunda amenaza es industrial y tiene una fecha concreta que todos recuerdan en Kamchatka. En otoño de 2020, en las costas de la península, en la bahía de Avachinskaya, la principal bahía de Petropavlovsk-Kamchatsky, la única gran ciudad de la península, ocurrió algo que todavía hace que los lugareños se sientan mal: la muerte masiva de organismos marinos. Los surfistas que entraban al agua sufrían quemaduras químicas en los ojos y la piel. La orilla se llenó de pulpos muertos, erizos de mar y cangrejos. El agua cambió de color. El olor era tan fuerte que era difícil acercarse a la playa. Esta historia dio la vuelta al mundo en las noticias y comenzó una investigación. Se consideraron decenas de versiones: una fuga de combustible de cohetes de almacenes militares, el vertido ilegal de desechos industriales, la proliferación de algas tóxicas que pudo haber sido provocada por el agua anormalmente caliente. No se obtuvo una respuesta definitiva. Algunos científicos se inclinan hacia la versión de las algas tóxicas, otros creen que no se puede descartar la contaminación química, pero el hecho permanece. Una de las aguas más limpias del país, el agua a la que el salmón regresa después de años en el océano, resultó estar contaminada, y nadie pudo decir con certeza qué y por qué. La tercera amenaza es la más antigua y la más banal de todas: la caza furtiva. La pesca ilegal de salmón en Kamchatka no son solo 2 hombres con cañas en la orilla.
Es una industria organizada con redes, barcos, equipos de procesamiento y canales de distribución. Según algunas estimaciones, el volumen de la pesca furtiva puede representar hasta 1/3 de la pesca oficial. Esto significa que por cada 3 peces que se pescan legalmente, uno se captura ilegalmente. Y esta pesca impacta en el ecosistema de 2 maneras. Primero, reduce la cantidad de salmón que llega a los lugares de desove y deja descendencia. Y segundo, disminuye la cantidad de peces que mueren después del desove y alimentan el bosque. Cada pez interceptado por un furtivo río abajo significa menos 130 gramos de nitrógeno y 20 gramos de fósforo que no llegarán al suelo. Multiplica esto por millones y se entenderá la magnitud. Pero si todo fuera solo sobre amenazas, no valdría la pena contar esta historia, porque las historias que terminan con las palabras «todo se perdió» no cambian nada, provocan melancolía y la melancolía paraliza. Por eso aquí está la otra parte de la verdad, la que da motivos para no rendirse. El Parque Nacional Kronotski fue fundado en 1934 y hoy protege más de 11.000 kilómetros cuadrados de tierra Kamchatka. Dentro de sus límites se encuentra el Valle de los Géiseres, la caldera del volcán Uson con fuentes termales y lagos termales, y decenas de ríos donde el salmón entra a desovar bajo la protección de la ley. En el territorio del parque no hay industria, no hay extracción, no hay construcción. Es una de las áreas protegidas más grandes de Rusia, y funciona. Los osos dentro del parque se sienten tan tranquilos que permiten a las personas acercarse lo suficiente como para tomar fotos sin teleobjetivo. La Reserva Federal del Sur de Kamchatka protege el lago Kuril, el mismo donde millones de focas se reproducen y donde decenas de osos pescan al mismo tiempo. Esta reserva existe precisamente para que el lugar de desove más productivo de la península permanezca intacto, y hasta ahora está cumpliendo su tarea. En los últimos años, el ecoturismo ha comenzado a desarrollarse en Kamchatka, y esto, curiosamente, es una de las noticias más esperanzadoras. La observación de osos en el lago Kuril se ha convertido en un producto turístico que genera ingresos reales para las comunidades locales. Y cuando un oso vivo que pesca genera más ingresos que un oso muerto o un río vacío, los lugareños tienen un incentivo económico para proteger, en lugar de destruir. No es idealismo, es simple aritmética. El turista paga por un tour en helicóptero, por alojamiento, por un guía, por un permiso para visitar. Ese dinero se queda en la región, y cada oso, cada salmón, cada géiser, se convierte no en un recurso para la extracción, sino en un recurso para ganar dinero en su forma viva. Kamchatka ya ha demostrado que puede recuperarse. En 1964, el volcán Shiveluch tuvo una de las erupciones más poderosas del siglo XX. Las cenizas y las piedras cubrieron los alrededores por decenas de kilómetros. Parecía que la vida en esas laderas no volvería en décadas, pero volvió. Primero llegaron los líquenes, luego los musgos, luego las hierbas, luego los arbustos, luego los árboles. Los osos regresaron a esas laderas, los zorros hicieron nuevas madrigueras, las águilas construyeron nuevos nidos. La tierra sanó sus heridas, porque la presión no superó su resistencia. Y aquí está la cuestión. No se trata de si Kamchatka es resistente. Es resistente, eso está demostrado por la historia geológica y la práctica biológica. La pregunta es si la presión que el ser humano ejerce sobre ella superará el límite, después del cual la recuperación es imposible. Los glaciares pueden derretirse, pero si se derriten hasta el punto de no retorno, los ríos no se recuperarán en una generación. El salmón puede sobrevivir un mal año, pero si los años malos se convierten en la norma, la población disminuirá, y los osos se quedarán sin alimento, y el bosque sin fertilizante, y el ciclo que ha funcionado durante milenios se detendrá. Fuego, agua, pez, bestia, bosque. 5 elementos, 5 eslabones de una cadena. Cada uno depende de los demás. El volcán crea tierra. El agua la erosiona en ríos. El pez lleva al océano a esos ríos. La bestia lleva el océano al bosque. El bosque sostiene las orillas de los ríos, donde nace la siguiente generación de peces. Y todo esto gira por sí mismo, sin dirección, sin plan, sin gerente de proyecto, simplemente porque cada elemento hace lo que se supone que debe hacer. La tarea del ser humano en este sistema no es gestionarlo, no optimizar, no mejorar, no reestructurar.
La tarea es simple y al mismo tiempo increíblemente difícil. Simplemente no romper lo que funciona sin nosotros. Kamchatka se las arregla sola. Se las arregló sola durante miles de años antes de nosotros y se las arreglará durante miles de años después, si se lo permitimos.